La cirugía de la parte de neurocirugía se divide en dos cuestiones, la cirugía de urgencia y la cirugía programada. Con respecto a las cirugías de urgencia, lo que más se hace son obviamente traumatismo de cráneo. Lamentablemente tenemos una tasa muy alta de accidentes de tránsito, sobre todo de pacientes que utilizan la moto y no usan casco. O sea que eso en la parte de cirugía de guardia. Y en la parte de cirugía programada, probablemente lo que más haga el servicio son la parte de tumores. Hay dos posibilidades, o los que llegan por consultorio externo, es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, un tumor en la cabeza pero que están compensados, tienen algún síntoma como puede ser dolor de cabeza o déficit para mover un brazo o una pierna, o hicieron una crisis convulsiva pero que están compensados, que están bien. Esos pacientes llegan por consultorio externo. Y después están los otros pacientes con grandes tumores que ya llegan también muchas veces por guardia, pero ya porque el tumor es tan grande que tiene otro tipo de sintomatología. En ese caso el paciente ingresa por guardia y en general se interna. Por otro lado, de alguna manera en lo que es tumores, y fundamentalmente tumores en la base de cráneo, es decir, entre lo que es la base del cerebro y la parte de arriba de la base del cráneo, que son cirugías bastante complejas, muchas veces cirugías largas que demandan digamos, un gran componente técnico por parte del equipo quirúrgico y también de tecnología instrumental. De alguna manera somos referentes en lo que es el norte argentino, así que también muchas veces recibimos pacientes de otras provincias. De hecho, diría yo que de todas las provincias de Argentina, más o menos hemos operado pacientes del 80% de lo que es la Argentina. En línea general, la neurocirugía avanzó mucho los últimos 20 años y en general podríamos decir que un paciente sale de quirófano tal cual como entró, es decir, sin ningún déficit asociado, en línea general. Por supuesto que hay excepciones. Entonces, muchas veces el postoperatorio de un paciente de neurocirugía, no solo de un tumor, por ejemplo también de una malformación vascular o de un problema de columna, etcétera, va a depender en gran medida de cómo llegó a la consulta y cómo ingresó a quirófano. Es decir, un paciente que está compensado y que prácticamente no tiene síntomas y signos neurológicos, en general sale tal cual como ingresó y tiene un buen postoperatorio. Ahora, lamentablemente, también recibimos muchos casos muy complejos con tumores grandes que involucran, por ejemplo, muchos nervios que salen de la cabeza o con déficit para mover el brazo y la pierna, y muchas veces esos pacientes tienen un postoperatorio más complejo porque ya pasó mucho tiempo de compresión del tumor sobre la estructura del cerebro, ¿no? En la parte de urgencia se nota un porcentaje mayor de varones que con respecto a mujeres y sobre todo en edad joven. Y eso es un tema muy preocupante para nosotros, para la autoridad del hospital y para la autoridad del ministerio también, porque hemos visto muchos pacientes que lamentablemente mueren o quedan muy secuelados por accidentes, sobre todo, vuelvo a repetir, del uso de motos sin casco, y son pacientes que en general la edad promedio es de entre 25 y 30 años. Nosotros los neurocirujanos trabajamos en forma multidisciplinaria con los neurólogos, quienes son los que introducen a los pacientes en el programa de Parkinson, como así también en el programa de epilepsia. Ellos son los que hacen el seguimiento clínico y farmacológico del paciente y digamos, los pacientes seleccionados que tienen o que pasan los criterios para una cirugía son derivados a nosotros para realizar la cirugía, que consiste básicamente en la colocación de electrodos profundos en el cerebro, y de esa manera estimularlos mediante una batería que va colocada por debajo de la clavícula. Los pacientes que vienen por consultorio externo, muchos de esos son derivados a nosotros por los neurólogos. Una vez que ellos lo ven a los pacientes, si tienen alguna patología de resolución quirúrgica, ahí intervenimos nosotros. Los pacientes que ven los neurólogos y que ellos nos derivan son los pacientes que tienen epilepsia, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson o algún otro disturbio de movimiento como podría ser distonía y espasticidad también,
como así también las neuralgias del trigémino que no responden al tratamiento farmacológico. Cuando esos pacientes no tienen mejora con los fármacos, ahí sí se llama epilepsia refractaria, puede deberse a diversos tipos, y algunos de esos pacientes tienen la posibilidad de realizar una cirugía y de esa forma ayudarlos o curarlos o ayudándolos a disminuir esos tipos de movimientos que tienen los pacientes. Básicamente la medicina en Argentina, como en muchos países de América Latina, se divide en digamos, los hospitales públicos, que en general son para pacientes que no tienen cobertura, y la parte privada, que nosotros acá en Tucumán lo llamamos sanatorios, que en general es para pacientes con cobertura. Se da una particularidad y eso, digamos, hace que de alguna manera estemos contentos, y las autoridades también acá en el hospital, que muchos pacientes con cobertura médica incluso quieren ser tratados en el hospital público, porque la verdad que el servicio que se brinda es muy bueno. Ahora, en general, nosotros, la mayoría de los casos que tratamos en el hospital son pacientes sin cobertura médica, y por suerte hay que reconocer que la Argentina tiene un sistema de salud público comparado con otros países de América Latina muy bueno, donde al paciente se le brinda prácticamente todo lo que necesita. Hemos incorporado en este último tiempo nueva tecnología. Por ejemplo, hicimos la primera cirugía del noroeste argentino de un paciente despierto que salió hace algún tiempo en los medios. Es decir, en algunos casos puntuales, como fue ese caso, donde hay tumores o lesiones que están muy cerca de la zona del lenguaje, es muy importante si uno puede operar al paciente despierto, es decir, trabajar adentro del cerebro, pero con el paciente despierto, porque eso va a permitir que uno pueda preservar la zona, digamos, funcional importante del cerebro, como puede ser el lenguaje, o la zona motora, o la zona sensitiva, y a su vez resecar el tumor. Obviamente que para todo eso se necesita tecnología, y nosotros lo fuimos incorporando en este último tiempo. Hemos incorporado un nuevo equipo que se llama Neuronavegador. El Neuronavegador es un equipo que, para que lo entienda la gente, es una especie de GPS que se utiliza en la cabeza, específicamente en el cerebro, y que nos permite orientarnos y demarcar de una mejor manera una lesión, por ejemplo un tumor. Es decir, yo tengo un tumor que está en la zona frontal, y con ese aparato yo puedo saber exactamente cuál es su límite anterior, su límite posterior, su profundidad, la relación con las arterias, con las venas, etc. Y ese hecho hace que la cirugía sea mucho más segura y mucho más efectiva. Ese equipo nosotros lo hemos incorporado hace un mes, y justamente la semana que viene lo vamos a empezar a utilizar en el Sanatorio 9 de Julio. No cualquier paciente puede recibir una cirugía despierto, es decir, tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si el paciente es muy ansioso, si el paciente tiene claustrofobia, en los niños, por ejemplo, esa cirugía no se puede realizar porque tiene que colaborar. Imagínese usted que el paciente está puesto en una camilla, normalmente de costado, porque las lesiones estas están en la parte lateral del cerebro, y durante 2 o 3 horas, mientras el cirujano o el equipo quirúrgico está trabajando sobre el cerebro, hay un neurólogo que le está haciendo preguntas para ver, digamos, de que no se altere la función fundamentalmente del lenguaje. O sea que no es para cualquier paciente, pero cuando el paciente cumple con los requisitos, es la verdad que algo muy útil y muy beneficioso para digamos, como resultado postoperatorio. Los tumores que son malos adentro de la cabeza
En general el tratamiento es cirugía y después se completa con un tratamiento oncológico, ya sea radio y o quimioterapia. Los tumores que son buenos, que son benignos, los más frecuentes son los tumores hipofisarios, otros tumores que se llaman meningiomas y otros tumores que se llaman schwannomas. Esos tumores, si el equipo quirúrgico y el cirujano los reseca completamente, el paciente queda curado. Por eso que, digamos, esa parte es muy gratificante para nosotros los cirujanos. Dependiendo del tipo de epilepsia, normalmente cuando son esas epilepsias refractarias pueden ser que afecten al lóbulo temporal, que nosotros le llamamos, y que son epilepsias que cuando nosotros operamos realmente pueden tener muy buenos resultados. Después existen otros tipos de epilepsia que nosotros hacemos una cirugía que se llama paliativa. Intentamos mejorar la calidad de vida del paciente como de la familia, ¿no? Disminuyéndole las crisis. Por supuesto que hay veces que hay excepciones que no se puede realmente mejorarles, pero la posibilidad existe, ¿no? El pico de edad para el paciente con Parkinson es más o menos de los 55 años para arriba, pero existen también los Parkinson que se llaman Parkinson juveniles, y este Parkinson, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, en el cual el paciente de a poco va perdiendo su movilidad y va quedando como rígido, ¿no? Cuando después de un tiempo estos pacientes no tienen la posibilidad de mejorar tanto con la medicación y ya comienzan a sufrir efectos adversos a la medicación, que es la levodopa, ahí existe la posibilidad de una cirugía para el Parkinson y mejorar tanto digamos, la parte motora del paciente y la calidad de vida. ACV son las siglas de accidente cerebrovascular, y básicamente, para que se entienda, implica cuando una arteria del cerebro se tapa y produce una isquemia, es decir, que no llega sangre al cerebro, o se rompe y el cerebro se llena de sangre. Eso sería la definición, digamos, sencilla para que entienda todo el mundo. Con respecto a cuando se tapó una arteria y no llega sangre al cerebro, el tratamiento puede ser o médico o quirúrgico. En general el tratamiento es médico. Si digamos, se actúa rápidamente, se da una medicación que trata de disolver el coagulito que tapó la arteria. Y en algunos casos muy puntuales también se puede hacer una cirugía introduciendo un catéter por dentro de la arteria e intentando sacar ese trombo, ese coágulo dentro de la arteria con un catéter que tiene como una especie de pincita que lo agarra. Ahora bien, los neurocirujanos sobre todo actuamos más en los ACV de tipo hemorrágico. Dentro de eso también hay varias posibilidades. Hay veces que hay un sangrado adentro del cerebro porque el paciente tiene hipertensión arterial. En ese caso, en general, el tratamiento es médico, no quirúrgico, pero dentro de los ACV hemorrágicos, es decir, por una arteria que se rompió, hay una patología que se llama hemorragia subaracnoidea, que es por la ruptura de una malformación en la arteria que se llama aneurisma cerebral. Es decir, es como un globito que tiene la arteria. A diferencia de la arteria normal, ese globito no tiene la cobertura, no es la suficiente y es muy delgadita y se puede romper en cualquier momento. Eso, los neurocirujanos actuamos rápidamente en ese tipo de enfermedad, y sobre todo acá en la parte hospitalaria, pero también en la parte privada, vemos muchos de esos pacientes. Cuando un paciente tiene un aneurisma cerebral que se rompió, tiene que ser diagnosticado y tratado rápidamente. ¿Cómo se trata? También de dos maneras, siempre con un neurocirujano, ya sea por fuera de esta especie de globito, poniéndole un ganchito que se llama clip y haciendo que
se separe de la circulación para que no se vuelva a romper, o también se puede hacer un tratamiento que se llama endovascular, por dentro de la arteria, llegar a donde está el globito y ponerle una especie de alambrecitos que lo cierran, que se llaman coils, o incluso una especie de stent, que en neurocirugía son unos stent especiales. Todo eso, ya sea por fuera del globito o por dentro del globito, se puede hacer tanto en la parte pública, acá en el hospital. Tenemos ya de hace algunos meses un angiógrafo, que es el aparato que sirve para estudiar y tratar eso por vía endovascular, y también por supuesto en la parte privada, en el Sanatorio 9 de Julio, también se pueden hacer las dos cosas.